lo del triple femicidio en Florencio Varela, sino que esta semana mataron a una chica, 22 años, en Entre Ríos. Exactamente, Dayana Mendieta. Si les parece, vamos a ver parte de cómo se daba esta situación que tiene a un detenido y todavía mucho por esclarecer. Porque hubo un error ahí de la policía, ¿no? Exactamente, va a haber varias situaciones hubo, no porque no hayan investigado, sino porque en principio, recordemos, se habló en primera instancia que Dayana había recibido un disparo en la cabeza, después se determinó con la autopsia que no había sido de esta manera, sino que tenía un golpe y un elemento contundente que le había golpeado la cabeza. Ahí estamos viendo a Dayana. Fíjense, 22 años, un lugar que Gobernador Mansilla, donde esta chiquita vivía junto a sus padres y a 2 hermanos más. 8:30 de la noche del día viernes, ahora vamos a ver igual con las placas, se va de su casa porque recibe un llamado. Ese llamado es el que lamentablemente la lleva a su muerte. ¿Por qué? Porque después de eso es cuando 72 horas después la terminan encontrando en un aljibe a 10 metros. En un pozo de agua, ¿no era? Exactamente, 10 metros de profundidad. Pero si te parece, lo vamos a ver hora por hora para que se entienda cómo se desarrolló esta situación y qué hay hasta el momento en la causa. Fíjate, 3 de octubre, 19:45. Dayana sale de su casa para encontrarse, según lo que le dijo a su madre, con una amiga. Ella recibe un llamado por teléfono, ahí es cuando se sube al auto familiar y sigue de esta manera. 20:05, el teléfono de Dayana registró la última actividad en cuanto a las llamadas. ¿Sabés quién la había llamado? ¿Quién? Un hombre de 55 años que ahora vamos a nombrar, pero que es el único detenido hasta el momento en la causa. ¿Qué ocurre el 5 de octubre? A las 6 de la mañana encuentran abandonado el auto de la familia de Dayana. Exactamente. Con la llave puesta. Y eso es lo que llamó la atención. Tenía las llaves puestas, no estaba forzado, no había ningún elemento que incida en que, le quisieron robar el auto, que sucedió algo dentro del mismo. Parece que ella se bajó, esto fue tan solo 2 kilómetros de la vivienda y ahí dejó el automóvil. ¿Cómo sigue la situación? Ese 5 de octubre detienen a este hombre que ahora ya te voy a decir. Gustavo Brondino. Gustavo Brondino, ahí no me acordaba justamente su nombre y su apellido, 55 años, es un chacarero. Y este hombre, que después se pudo determinar que tenía una relación paralela con Dayana. ¿Qué dijeron sus amigas? Que era alguien que la celaba. Ella se había puesto de novia con una persona de su edad y esta persona no dejaba de hostigarla constantemente. Es más, la llamaba, pero... Perdóname, Brondino tiene pareja, tiene familia. Tiene una familia. El hijo creo que fue a la marcha pidiendo justicia por... Y el hijo tiene la misma edad que Dayana. Imagínate esa situación. Estamos hablando de un hombre que todo el mundo decía que era tranquilo, que no iba a ninguna fiesta, pero que en realidad estaban manteniendo una relación. En realidad la mantuvo en un principio con Dayana. Dayana después lo dejó, se puso de novia, repito, con un chico de su edad. Y ahí es cuando este hombre empezó a hostigarla. Empezó a llamarla constantemente, la amenazaba, la celaba todo el tiempo. ¿Y cómo terminó en esto que estamos contando? Que hasta el momento es la primera hipótesis que tiene la Fiscalía. Cuando el 7 de octubre a las 11 de la mañana, la policía le avisa a la mamá que el cuerpo de Dayana estaba en un pozo de agua, en un aljibe a 10 metros de profundidad, en un lugar que no es de tan fácil acceso, sino que lo tienen que conocer. ¿Y cuál era la intención? Que claramente ese cuerpo no lo encuentren más, Gustavo. ¿Por qué? Porque estaba con tierra, había ramas. Madera. Ahí estamos viendo parte de dónde encontraron el cuerpo. Que, estamos hablando de un pueblo de casi 3.000 habitantes. Esto estaba Está en el medio de Entre Ríos, en medio del río Uruguay y del río Paraná, cerca más bien de la capital. Exacto. ¿Qué te dicen? Está bien, se conoce el lugar, pero no es de tan fácil acceso. Y hasta ahí llevó el cuerpo esta persona que está detenida. ¿Pero sabes por qué está detenida en principio? Porque se resistió al allanamiento. Él, cuando llega la policía, primero los amenaza con un arma, después intenta quitarse la vida. Estamos hablando de una persona de 1,90 m, que es bastante fuerte, y que lo que me decían en off es, hubo 3 policías que lo tuvieron que ir a detener y forzar con él para que se quede quieto. Imagínate con una chiquita de 22 años.
a la que lo que dice en principio la autopsia es esto, que la muerte se da por un golpe con un elemento contundente en la cabeza. Por eso cuando encuentra el cuerpo la policía, lo primero que dice el médico forense era que un disparo, porque tenía un pozo en la cabeza. ¿Qué médico forense? Eso es lo que dijo. Por favor. Bueno. No te lo digo a vos. No, sí, a mí también me llamó la atención. Aparte, a partir de lo que dijo este hombre, este médico forense, los policías dijeron que le habían pegado un balazo en la cabeza. Claro, exactamente. Hizo incurrir en un error a los policías que a vieron, la fiscal, Gustavo. A la fiscal, exactamente. A la fiscal de la causa también Emilia Reynoso. La hizo incurrir en este error. La cuestión es que siguen investigando. ¿Por qué? Porque hubo nuevos allanamientos para determinar si encuentran ese elemento contundente. Era homicida. Exacto. Y para determinar si actuó solo. Creen que sí, por lo que te decía, un hombre de 1,90 m, el hombre que la llamaba constantemente, que la última comunicación había sido con él. El tema es que todavía no encuentran ese teléfono celular, que sería fundamental para ver también cuáles fueron los últimos mensajes. Mirá, los asesinos generalmente cuando matan en hechos de violencia de género, Jenny, sí, se llevan los teléfonos celulares de las víctimas. Sí. Y decíamos hoy, gran crónica, Jenny, mucho detalle, que además mataron en Bahía Blanca a Adriana Velázquez y a su hija Mariana Belén Bustos. Hay un detenido, Maximiliano Velázquez, sobrino de la víctima y primo de la otra víctima, de la menor. Pero decíamos que venimos con doctor Baños, Yaquinta y también Monasterki, con el tema de acá la vemos, mirá. Un fin de semana doloroso con respecto a los femicidios. Prendieron fuego a la casa con una moto, con el combustible que había en un tanque de combustible en una moto y para hacer desaparecer las pruebas que confirmaran que había sido un doble femicidio, pero en realidad quisieron cubrir todo. Prendiendo fuego a la casa. Recordemos, Maximiliano Velázquez, que precisamente era, como vos bien señalás, el primo, lo que iba a decir, de Mariana Bustos, de 25 años. ¿Y qué dijo toda la familia sobre Mariana y su madre? Sí. Que este hombre constantemente también quería... celaba a la más chiquita, a la chica de 25 años, que quería tener una relación con ella. Y hasta lo termina inculpando su propia esposa. ¿Por qué? Porque él dijo, voy a buscar unos sorrentinos que le mandé a preparar a esta joven que se encargaba de eso. Y a partir de ahí incendió la casa y se terminó escapando del lugar, previo a haberlas asesinado con un disparo. Nuestra producción, María Martanari y también Leandro Gabay, hablaron con el hermano de Mariana y con el hijo de Adriana y está muy dolorido, atravesando un momento muy difícil, pleno duelo, así que nos pidió la reserva del caso y que no podía salir al aire. Y les decíamos que venimos con el tema de la